¿verdad? No están todos, pero los que están, nos da gusto verlos. Más tarde vamos a orar por cada uno de ellos. Queremos empezar esta serie titulada Una familia educada en Dios. La palabra educar tiene que ver con transformación de vida. Se dice que se educa para transformar. Y es lo que Dios hace con nosotros. Su palabra nos transforma. Es decir, nos hace diferentes, radicalmente. Aunque este es un proceso, finalmente nos cambia. Usted podemos decir, no soy lo que llegaré a ser, pero tampoco soy lo que era, ¿verdad? Sí ha habido cambios. Que a veces entre nosotros no veamos los cambios de los otros, pero sí hay cambios, ¿verdad? Sí hemos cambiado. Así es que eso es gracias a la palabra, que una vez que llega a nosotros, no regresa vacía. Vamos a estar hablando de una familia educada por Dios. ¿Te imaginas tener a papá, mamá, los hijos en el hogar educados por la Biblia? Eso sería impresionante. Hablemos que una familia cristiana es la comunidad donde está papá, mamá y los hijos, y que viven juntos en comunidad y que disfrutan de la lectura de la Biblia y de la comunión con Jesucristo. Esa es una familia cristiana. Que todos trabajemos para que desde nuestro contexto pueda haber familias educadas con las Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta que no es responsabilidad de la iglesia educar a las familias de la iglesia, sino cada familia es responsable de la educación en su hogar. Papá, mamá debe educar con la Biblia a los integrantes de la familia. La iglesia hará lo que tiene que hacer desde su contexto como iglesia. Es como la escuela, ¿verdad? La escuela no va a cambiar a ningún estudiante si él no va cambiado desde casa. ¿Recuerdan aquellas frases que luego encontramos en algunos lugares donde se dice la escuela es mi segunda casa, ¿no? La escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela. Así es en la Biblia. Encontramos al papá hebreo, la mamá hebrea, educando a la familia de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. De acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Y en este pasaje queremos hablar en esta mañana sobre el valor de los hijos. El valor de los hijos. El Salmo 127 pone énfasis en la familia. Pone énfasis en la familia. Y vamos a ver que es el plan de Dios que en ese contexto de familia se genere gozo. Y debe ser así. Que los miembros de la familia se sientan gozosos al pertenecer a esta familia. Bendición también se genera en la familia. Mire, cuando los hijos van creciendo, de repente ya no están en casa y se congregan para un evento X, hay gozo, hay bendición. Por eso es el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A eso se refiere. Dice, porque allí envía Jehová bendición. ¿Qué más? Vida eterna. Vida eterna. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. ¿Sabe que una familia es bendecida con los hijos? La familia es bendecida por los hijos. Y es una ventaja tener hijos. Créalo. Por experiencia, se los digo, es una ventaja tener hijos. Es una bendición tener hijos. En verdad, Dios cuida y Dios bendice. Y le digo esto porque estamos viviendo tiempos bastante complicados. Y no me refiero solamente a los últimos tiempos. Estos tiempos, a ustedes y a un servidor, nos toca vivir. Pero ese ha sido lo común en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido tiempos caóticos. Siempre ha habido tiempos de corrupción. Imagínense el tiempo en que vivió Lot y su familia, lleno de corrupción, de maldad, allá en Sodoma y Gomorra. O el tiempo que vivió
Noé y su familia, donde la maldad era a más no poder. El mismo pueblo de Israel fue involucrado en tanta maldad de países extranjeros. Ellos en muchas ocasiones se alejaron de Dios. Las familias se alejaron de Dios y no tenían un encuentro con Dios. Por ejemplo, uno de los reyes que colaboró para que todos se alejaran de Dios es conocido como Manasés. Fue muy malo. Él y su familia se dedicaron a adorar las estrellas. Se alejaron de Dios y alejaron a todas las familias de Judá en ese tiempo de una relación con Dios. Ya al final de sus tiempos, de sus 55 años de reinado, Manasés oró a Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo perdonó. Cuando yo estaba leyendo todo esto, dije, ay, no se va. Pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios, pero dije, no se va. ¿Cómo es posible? Pero Dios es gracia, aunque el pueblo ya no se volvió a Dios, al menos en esa etapa de la historia, pero Manasés se volvió a Dios. No se dice que su familia se haya vuelto a Dios. Y Manasés era hijo de uno de los grandes reyes, muy buenos, Ezequías. Muy bueno. Pero fue muy malo. Muy malo. Así es que desde el contexto de nuestra familia, nosotros podamos honrar a Dios, nosotros podamos glorificar a Dios. Que se vea que la presencia de Dios está moviéndose en nuestra familia, que está activa nuestra relación con Él. La bendición de Dios en la familia, sabe que no excluye los problemas en este mundo. La bendición de Dios en nuestra familia no excluye los ataques del enemigo, el que nos enfermemos. Eso no excluye, ¿verdad? Como aquel que dijo, ¿verdad? No llevo mi cubrebocas, confío en que Dios me va a cuidar, ¿no? Esos memes que salen por ahí, ¿no? Eso no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Es muy importante nuestra responsabilidad en lo que nos toca a nosotros. Así es que el que nosotros confiemos en Dios y el que la presencia de Dios se mueva en nuestro contexto familiar, no quiere decir que el coronavirus no nos vaya a dar, ¿verdad? Dios cuida y Dios bendice a su pueblo. En la familia vemos la gracia de Dios y la familia es el escenario donde aprendemos que Dios es fiel. Si aprendemos en la familia que Dios es fiel, cuando salimos de ella para formar nuestra familia, llevamos todo ese bagaje, todos esos elementos, todos esos recursos que cuando trabajamos ya en nuestro hogar, nuestra familia, lo primero que hacemos es poner en práctica lo que aprendimos. De ahí la importancia de que como padres podamos educar a los hijos desde el contexto de la Biblia. Versículo 3 del Salmo 127. Aunque empieza diciendo que no es tan importante confiar en la sociedad, en las autoridades, ¿verdad? Sino confiar en Dios. Es lo que dice ahí el pasaje, ¿verdad? Pero qué maravilla es pensar en que la familia está resguardada por Dios. Si Jehová no edificara la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Y a veces que uno se mueve y uno no sabe si tenerle más miedo a las autoridades o a los que van a asaltar, ¿verdad? Ves una patrulla y dices, ay, Dios mío. No sabes si te van a apoyar o no. Y nos ha pasado a todos. Dice el versículo 3, he aquí, dice ahí, ¿qué cosa? Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Así es que el valor de los hijos, para empezar, está en su creador. Está en Dios. Ahí radica el valor de cada uno de los hijos. Y pues todos somos hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos. Y ahí está nuestro valor. He aquí, los hijos son un regalo del Señor. Los hijos son un regalo de Dios. Ningún ser humano en este mundo está aquí por accidente.
Nadie llegó aquí por accidente. Nadie llegó tarde. Estamos aquí por la gracia de Dios. La vida en todo su contexto, en todos sus niveles, es un regalo de Dios. Cualquier modalidad de la vida es un regalo de Dios. Por eso, como creyente, debemos trabajar por la vida. Debemos pugnar por la vida. Tenemos que estar a favor de la vida, porque Él es el dueño de la vida. Es por gracia. Él nos bendice, Él nos cuida. Somos de alto valor para Dios. Los hijos son de alto valor para Dios. Por ejemplo, el Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, el escritor dice: acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? De tu juventud. No quiere decir que no te acuerdes cuando eres un niño adolescente o cuando eres un adulto, sino para el contexto de los judíos, el ser joven era pieza fundamental por todos los contextos que vienen. La elección de un hogar, es decir, si es mujer, elige al esposo; si es esposo o hombre, va a elegir al esposo. Esa decisión es muy importante. La dedicación, ¿a qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Y por supuesto la fe en Dios. Eran tres cosas muy importantes. Por eso se decía: acuérdate de tu Creador. Somos tan olvidadizos. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Dice: los días de tu juventud. No quiere decir que si alguien se acuerda ya todo viejito, Dios no le va a escuchar. Ya vimos el ejemplo de Manasés, y sí, recuerdo al papá de mi papá. Él murió como a los 101 años, algo así, y aceptó a Cristo como tal vez cerca de los 90. Él aceptó a Cristo. Cuando llegaba a la iglesia se sentaba en la primera banca, porque decía que no escuchaba muy bien, pero todavía veía. Sacaba su Biblia. Yo ya usaba lentes y él estaba, y yo decía: no se vale. Y él decía: cómo me hubiera gustado entregar mi vida a Cristo cuando era joven. Pero él fue fiel en el tiempo que Dios le dio, tal vez unos 10 años cristiano. No quiere decir que Dios no escuche a alguien que ya sea anciano, pero mire, la fuerza de los jóvenes es muy importante en la vida cristiana. Cuando uno es joven, uno sube, baja, va, viene y no pasa nada. Yo recuerdo que cuando ibas a unos grupos de misiones, tanto en el estado de Chiapas, Oaxaca, Tabasco o Guatemala o así, y había que caminar 4 o 5 horas y con mochila no pasaba nada. Mi papá nos decía: es muy peligroso. Y le decíamos: no pasa nada. Y la verdad, gracias a Dios, nunca nos pasó nada. Pero uno va y viene. Y ahora digo: no, pues sí, está pesado. Y ahora hay más opciones. Ya los carros pues ya te ayudan, ya hay más carreteras, ya no caminas tanto. Pero la fuerza de los jóvenes es muy importante. Por eso se dice que en los ancianos está la ciencia, la larga edad, la inteligencia. Pero la fuerza de los jóvenes, dice el salmista, es su gloria. Es su gloria, así es que debería de aprovecharla. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pues aquí la exhortación es a que todos nos acordemos de Dios, y en especial los niños, los jóvenes, los adolescentes se acuerden de Dios. ¿Qué es acordarse de Dios? Acordarse de Dios, digamos, trayéndolo ya a nuestro contexto, sería buscar tener una relación personal con Dios. Eso es acordarnos de Dios. Leer las Escrituras sería también acordarnos de Dios. El estar en una reunión como esta es acordarnos de Dios. Compartir a Jesús con otros es acordarnos de Dios. Tomar decisiones de acuerdo al contexto de la Biblia sería acordarnos de Dios. Porque en la juventud estamos dados a muchas decisiones, y muchas de ellas no las oramos. Muchas de ellas no trabajamos con consejeros, y en muchas de ellas lamentamos después. Eso es triste. Yo recuerdo una vez que una señorita llegaron a la casa, iban con sus mochilas ya para viajar, y me dicen: pastor, ¿podría orar por nosotros? Era ella y su hermana. Y le digo: sí, ¿para dónde? Les pregunté. Me dijo: pues sí, queremos que ore por nosotros porque vamos a viajar al norte del país. Y le digo: ¿qué quieren que pidamos a Dios? Les dije.
Y ellos me dijeron, quiero que usted le diga a Dios si es su voluntad que nosotros viajemos o no. Pero ya van con mochila, ya van con el boleto en la mano. Y le digo, ¿qué les parece si oramos que Dios les cuide en el camino? Me dice, amén, me dijeron, ya oramos. Pero esto es lo que sucede, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y dije, lo bueno que me pidieron que orara ahí, ya no me dijeron cuando estaban allá, pastor, ya estamos aquí. Por si gusta orar por nosotros. Pero es lo que sucede. ¿Cuándo buscamos a Dios? ¿Cuándo? Cuando estamos metidos en problemas, ¿a poco no? Nos pasa a todos. Pero cuando crecemos más allí, como familia. Yo recuerdo varios eventos en la historia de nuestra vida en que en situaciones complicadas, bastante complicadas, de cosas externas que han llegado a nosotros con la intención de dañar, y como la oración, el ayuno, el estar juntos, el leer las escrituras, la comunión, mire, fortalece de manera extraordinaria. Entonces ese es el desafío para que nosotros podamos contextualizar nuestra vida cristiana. Acuérdate de tu Creador. ¿Qué dice? En los días de tu juventud. ¿Qué más? Antes que vengan. O sea que no siempre serán días buenos, ¿verdad? No siempre serán días buenos. Yo recuerdo jóvenes que luego me decían, no, pastor, ¿no? Un día lo veré, ¿no? Cuando tenga hijos lo veré, me decían, ¿no? Cuando yo era soltero. O no, dije, todo va a salir bien, yo tengo el control. Pues, ¿qué va a hacer, no? No tienen el control. No, ¿usted qué sabe? Y después que lo vi dije, pues sí, no sabía, pero tampoco sabía que esto estuviera viviendo ahora. Y es triste cuando la persona, el adolescente, el joven, se aleja de Dios. Yo les animo a no tomar ninguna decisión que no esté aprobada por Dios. Si Dios dice no en la escritura, miren, ni le busquemos. No tratemos de negociar con Dios, porque lo que es no es no. Digo, Dios, ¿qué te parece si ofrendo más y entonces sí? No. Dios, ¿qué te parece que voy a ser fiel este tiempo y entonces sí? No, no es no. Y a veces nosotros no alcanzamos a entender eso. Mire, la Biblia dice que son herencia de Jehová. ¿Quiénes? Los hijos. Son regalo de Dios para nosotros, los padres. Un regalo se da por gracia. Un regalo no nos cuesta nada más que estirar la mano y recibirlo. Pero a quien lo da, el regalo, quien da el regalo, para él sí tuvo un costo, ¿verdad? Para él sí tuvo un costo. Él sí fue, sacó su dinero, su cartera y pagó. Para quien da el regalo. Para quien recibe, lo que tiene que hacer es extender la mano y recibir. Y aún así nos cuesta, tampoco no. Aún extender la mano nos cuesta. Pero el regalo se puede aceptar o se puede rechazar, pero no dejamos de ser herencia de Jehová. También dice la Biblia que los hijos son frutos del vientre. Déjenme decirles que para una mujer hebrea la fertilidad era muy importante. Y eran conocidas en la Biblia como mujeres fuertes, robustas, que quedaban embarazadas y daban a luz. Mujeres fuertes, mujeres muy fuertes. Y la fertilidad era símbolo de la bendición de vida de parte del Creador hacia una mujer. Y por supuesto eso traía bendición a la familia. Lo contrario, una mujer estéril era símbolo de desarraigo, es decir, de arrancar algo de raíz. Eso es desarraigo. Era símbolo de maldición para algunos pueblos cercanos a Israel. Y Israel escuchó eso y también creía lo mismo. Pero no necesariamente era maldición, sino que solamente ella era un símbolo de maldición. Por eso vemos a aquella mujer que le dijo a su esposo, casi como tomándolo del cuello, dame hijos, y si no me lo das, me muero, ¿Se acuerdan quién fue? Una de las esposas ¿de quién? De Jacob, una de las esposas de Jacob. Raquel, exactamente, porque Lea sí era fértil, ¿no? Fue la mamá de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá. Lea era muy fértil, pero Raquel no.
Raquel que le dice a Jacob, dame hijos, y si no me muero. ¿Qué le dice Jacob? Pues yo no soy Dios. Yo no soy Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es el dador de la vida. Dios es el dador de la vida. Ahí están estas mujeres que fueron estériles: Sara, Rebeca, Raquel, Ana, entre otras. Hay una tradición de los judíos, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con esa parte que les voy a mencionar, que ellos le llaman motivos. Motivos, dicen ellos. La Biblia está llena de motivos, dicen ellos, y pues no encaja con sus creencias. Donde ellos dicen, hay tantos problemas en los personajes de la Biblia que fueron generados por Dios, dicen ellos, para que el hombre lo busque y entonces Dios lo solucione. O sea, como diciendo, Dios a propósito envió la esterilidad a alguien, para que si alguien se acordara de Dios. Es un motivo. Y así van a estudiar la Biblia por motivo. Dije, pues no, ahí sí no estoy de acuerdo. Dios es soberano. Luego les he dicho, no todo lo que sucede es la voluntad de Dios, pero nada de lo que ocurre está fuera de su control. Está bajo el control de Dios una mujer que es fértil, que tiene muchos hijos. Está bajo el control de Dios una mujer que no es fértil, que es estéril. Y a ambas Dios las bendice. Después la tradición judía inventó un dicho, un proverbio, que se dijo aún en los tiempos de Pablo, y decía, la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Alguna vez leí esa frase en la Biblia? Y algunos decían, ¿y entonces cómo le van a hacer las mujeres que son estériles? Por madre que aceptan a Cristo, ¿no se van a salvar? Bueno, para empezar, ahí no está hablando de la salvación en Cristo. Y tampoco la idea aquí no es de la salvación de la fe. Aquí es que se salva de la burla, o no se salva de la burla de la comunidad. Porque una mujer que era estéril, imagínate, casas y resulta estéril, la burla allá afuera. Oye, no tienen hijos. De seguro que él no puede, no, seguro que ella no. Y empiezan los comentarios allá afuera. Y eso traía tanto daño que el esposo terminaba divorciándose de ella. Y en muchas ocasiones no era ella, sino era él. Por eso decía, la mujer se salvará engendrando hijos. Con un hijo que tengas, te salva de cualquier mal comentario que pueda haber allá afuera. No se refiere a la salvación que es de fe en Cristo Jesús. Tengamos cuidado también en esto. Ahora, estas mujeres, por ejemplo, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, cuando hablaron de sus hijos, hablaron de una maravilla, Tuvieron un solo embarazo, ¿verdad? O dos, máximo, como Raquel, ¿verdad? O Rebeca, que en un embarazo tuvo 2 juntos. Pero cómo Dios bendijo a esos personajes y trajo bendición a ellas como mujer. Esto es muy importante. Veamos lo que la Biblia dice. Hay un salmo que voy a leerlo, el Salmo 139, versículo 13 al 17. ¿Saben que para empezar no sabemos nosotros cuál es el camino del viento? Dice un pasaje en Eclesiastés. No sabemos cómo es el camino del viento. Y Jesús dijo, ¿verdad? El viento va y viene y no sabemos. Tampoco sabemos cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer embarazada. Eso dice la Escritura. Dice el versículo 13 del Salmo 139. El salmista, hablando con Dios, le dice, porque tú formaste, ¿qué? Mis entrañas, o sea, mis vísceras. Y las vísceras son la sede de la conmoción, son la sede de la ternura, son la sede del afecto, son la sede del amor, son la sede de las emociones. ¿A poco no? Cuando decimos, es que siento mariposita, dice, ¿no? Que se está enamorando y su corazón no es aquí. Por eso los judíos llegaron a decir, corazón es igual a vísceras, decían ellos. Corazón es igual a vísceras. Pero tú nunca dices a alguien, te amo con todos, ¿verdad? Mis vísceras. Te amo con todo mi corazón, pero la verdad es que el corazón dice no ama, el que ama es las vísceras. Cuando te enojas, aquí está el asunto. Cuando estás bien enojado con alguien y lo ves entrar y ves que viene, sientes aquí ese mover de las vísceras, es porque no has perdonado. Si lo ves entrar
y la dice así en tranquilidad y dice, ay, qué bueno que ya llegó. Enseña que ya perdonas. Es una buena señal, ¿eh? Así es cuando amas y cuando no amas. Así es las emociones, aquí sientes todo. Y también tiene una capacidad extraordinaria que sientes, percibes tu ambiente, percibes lo que está sucediendo en el contexto. Ves también intenciones tuyas y de otras personas. Te refugian aquí en las vísceras. Entonces es importante, dice el salmista, tú formaste mis entrañas. ¿Y luego qué dice? A Dios, tú me hiciste. ¿Dónde? En el vientre de mi madre. Tú me hiciste. No solo a Adán, Dios lo formó, sino ahora el resto de la humanidad lo forma ahora adentro de. Dice el salmista, y a raíz de esto te alabaré. Y le dice, ¿por qué? Porque formidables, ¿qué más? Maravillosas son tus obras. Usted cuando ve a alguien le dice, qué bárbaro, eres una obra maravillosa de parte de Dios. ¿Le ha dicho eso a alguien alguna vez? ¿A la esposa, al esposo, a los hijos? Que digan, qué bárbaro, Dios se saltó la barda contigo. ¿Sí lo ha dicho? ¿Sí lo han dicho? Ok. No fue encubierto, bueno, dice, y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, dice el salmista. Continúa hablando, bien que en oculto, ¿qué dice? Fui formado. Ahí, ¿verdad? Ahora lo sabemos por ultrasonido y todo eso, pero el ultrasonido no está los 9 meses ahí. No está ahí. No sabemos qué está ocurriendo. Claro, hay una explicación médica, ¿no? Y científica. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y vean lo que dice. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cheque el versículo que sigue. La primera frase. Dice el salmista, y embrión vieron tus ojos. Según los especialistas, después del cigoto, en el segundo día al séptimo día, se forma el embrión, empieza a formarse el embrión, empieza con 2 células, el tercer día ya son 4, 8, 16, y va creciendo con esa capacidad de multiplicarse, y la vida está floreciendo ya ahí. Qué importante es. Por eso debemos estar en contra del aborto, ¿verdad? Porque es vida la que se está formando desde el inicio. Desde el inicio ahí, mi embrión vieron tus ojos. Cuando se dice embrión, se está hablando de genética. Y de acuerdo a nuestra historia, del año 800 después de Cristo, en los tiempos de Galileo Galilei y para acá, se empezó a hablar de genética. Y la Biblia, ya 800 años antes de Cristo, habla de genética. Mi embrión vieron tus ojos. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿Qué dice? Sin faltar ni una de ellas. Como que si Dios tiene un libro, dice, va a llevar orejitas, va a llevar unos piecitos, y va a decir patitas. Ojos, nariz, y ahí está Dios anotando, ¿verdad? Que no le falte nada. No le falte nada. Dios es perfecto, Dios es completo en ese sentido, sin faltar ni una de ellas. Dice ahí, y el 17, vea cómo dice el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Qué dice? Cuán grande es la suma de ellos. Mira, versículo 4 del Salmo 127. Vamos a ponerlo de pie. Salmo 127, versículo 4. Dice así, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Otra vez. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Podemos sentarnos. El valor de los hijos está en Dios, por supuesto. Dios lo creó. Está también en las manos de los padres. Escuche bien esto. El valor de los hijos está en las manos de los padres. Me encantó este versículo. Como saetas en manos del valiente, dice el salmista. Está hablando de los hijos. Como saetas o como flechas en manos del valiente, dice. ¿Qué? Así que, así son los hijos habidos en la juventud. El valor de los hijos está en el Creador.
pero también los padres jugamos un papel muy importante para el valor de los hijos en el hogar. Se dice que los padres colaboramos en la formación de la cultura. Lo que nuestros hijos sepan de cultura, gran parte de ello lo aprenden de nosotros. De ahí la palabra culto, de cultura. A veces escucho decir, es que él no es culto. ¿Quién dijo que no? Viene en una familia que pertenece a una cultura, entonces es culto. Pero a veces nosotros hablamos de culto, alguien que está capacitado, que fue a una universidad, que tiene un grado académico. No, culto es aquel que va aprendiendo todos los modales, todos los modismos, todas las formas y va creciendo. Esa es cultura. Los padres enseñamos cultura a los hijos. Los padres enseñamos también conciencia a los hijos. La conciencia se forma en el hogar. Los padres colaboramos, le decimos a los hijos, esto sí, esto no, ¿a poco no? ¿Verdad? Entonces se forma la conciencia en el hogar. Y cuando salimos, como ya no están nuestros papás con nosotros, llevamos ese bagaje de conciencia y decimos, esto no lo haré porque recuerdo que mis padres me dijeron que no. Y si ellos me dijeron que no, por sus razones tendrán. Quizás ahora yo tengo más elementos, ya soy responsable si obedezco a mis padres en lo que me enseñaron, o rompo ese principio de conciencia y al rato se cauteriza y lo siento por lo que mis padres me enseñaron. Se rompe todo, pero es responsabilidad de los padres enseñar conciencia. También la autoestima se forma en el hogar. Si nosotros le decimos a los niños, qué bien te ves, mira nada más qué hermoso está lo que dibujaste, excelente trabajo, hay que trabajar en las edades, ellos se sienten contentos, se sienten fascinados. Yo recuerdo hace mucho tiempo, me gustaba mucho dibujar, y hace tiempo que no lo hago, me gustaba dibujar en paredes, y en cuadros, y la casa de mi papá estaba llena de cuadros siempre, alguien llegaba, o me pedían que hiciera, pero yo a dibujar, y hace tiempo que no lo hago. Y yo recuerdo en alguno de esos cuadros, que la gente me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué estabas pensando cuando hiciste cuadro? Digo, no, pues me tuve que inspirar en algo. Pero mire, eso se genera en el hogar, se genera en la familia. Y eso es muy importante. El hogar es protagonista entonces de la cultura. El hogar es protagonista de la conciencia y de la autoestima. Eso es muy importante. Y recuerdo muy bien cuando una hermana me decía, ¿podría hacer un dibujo a mis hijos? Porque tienen una tarea en la escuela. Claro, entonces hice el dibujo para que ellos lo pintaran. Y el niño pintaba y se salía así. Y yo lo estoy viendo y le digo, órale, qué gran pintor eres, ¿eh? Llega la mamá, el papá, le dice, ¿cómo es posible que eches a perder el dibujo que el pastor te hizo? Y empezó a regañar al niño a más no poder. Y le dijo otras cosas. Suele pasar, suele suceder. En lugar de decirle, qué hermoso está quedando el dibujo. Mira nada más, qué gran pintor eres. ¿Me dejas ayudarte? Y ya empiezas ahí tú a corregir. Para eso está el padre. Para ayudar, para corregir. Ahora, la Biblia se enseña desde casa. Yo no voy a esperar que alguien discipule a mis hijos. Yo soy el responsable de discipularlos. Yo soy el responsable de orar con ellos. Yo soy el responsable de conducirlos a Cristo Jesús. No voy a estar orando para que alguien les predique. No, yo debo de predicarles. Eso es muy importante. Yo recuerdo, ya hace tiempo también, tal vez tenía como unos 22 años, luego ya hace tiempo, mucho tiempo, cuando empezaban a pastorear, una hermana me dice, pastor, después del culto, ¿puede ir a cenar a la casa? Y le digo, sí, claro, sí voy. Pero luego pensé, ¿para qué me querrán? ¿Verdad? Y en el camino le dije, hermana, ¿cuál es el propósito? Aparte de comer. Me dice, es que va a llegar mi esposo a esa hora y va a cenar con nosotros. Ah, excelente, quiere que yo conozca a su esposo. Me dice, sí. ¿Hay algo más, hermana? ¿Hay algo más? Antes de llegar a su casa. Dice, lo que pasa es que mi esposo no es cristiano. Ah, ¿usted quiere que yo lo evangelice? Me dice, sí, exactamente.
quiero que usted lo gane para Cristo en esta noche. Por favor, hermanos, así con todo, con él, evangelízalo. Hermana, ¿cuánto tiempo llevan de casados? 25. ¿Usted siempre ha sido cristiana? Dice, los 25 años. Y le dije, hermana, en 25 años no ha podido ganar a su esposo. ¿Usted quiere que yo lo gane en media hora? Va a ser el costo de la cena. Llega a pasar, ¿verdad? Entonces, es en el lugar, por eso el apóstol Pedro dice, la mujer casada puede ganar a su esposo con su testimonio. Claro, si es una mujer cristiana. Al contrario, he estado en lugares donde ahí están los dos y él dice, ya ve, pastor, por eso yo no quiero ir. Al revés, puede ser también. Y eso ha sido repetido en muchas ocasiones. Entonces, la conciencia se forma en casa. La cultura es en casa. La autoestima es en casa. Yo voy a enseñar a mi hijo que son de gran valor para mí, para mi familia, para Dios. Y deben valorarse en todos los sentidos, como seres humanos. Así es que el valor de los hijos está en las manos de los padres. ¿Qué dice el salmista? ¿Cómo son los hijos? Como saetas. Versículo 4. Como saetas. ¿Dónde? ¿En manos de qué? ¿De qué sirve una saeta tirada? ¿De qué sirve? Para nada. Una saeta escondida. Las saetas eran proyectiles que se disparaban con un arco. Consistía en una punta o cabeza hecha en tiempos antiguos de piedra. En tiempos más modernos del tiempo del apóstol Pablo, eran de bronce. Las usaba el guerrero con su arco. Dependiendo pues de qué está hecho la saeta o la flecha, el tipo de arco y la fuerza del guerrero eran lo lejos que llegaría la flecha. Así es que, ¿hasta dónde llegarán nuestros hijos? ¿De quién depende? ¿De Dios? Digo que le echamos la culpa a Dios. ¿De quién depende? ¿Del pastor? Había una hermana que me dijo, pastor, por su culpa yo me divorcié, porque usted no fue a visitar a mi esposo. Y dije, él nunca lo evangelizó. Eran situaciones que yo tenía, pero queremos buscar culpables. Entonces, nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Son el reflejo, son los resultados que yo tengo. Si yo siembro naranjas, voy a cosechar naranjas. Es la ley de la siembra y la cosecha. Así es que lo que estamos cosechando es lo que sembramos. Es justo. Es lo que dice la Escritura. La Biblia usa las flechas y saetas en sentido figurado. Dios hiere a los impíos como saetas. 2. Se compara a los siervos de Dios como saetas en las manos de Dios. Los relámpagos en la Biblia son conocidos como saetas de Dios. Y aquí a los hijos se les llama saetas o flechas. En este cuadro, de manera figurativa, hablando, los padres son los guerreros. Somos los valientes, quienes tenemos en nuestras manos el arco. Y luego, la flecha, los hijos, ¿verdad? Y ellos llegarán muy lejos o muy cerca, dependiendo hasta dónde yo como padre los lance. Me toca lanzarlo, ¿verdad? Me toca llevarlo, como hacen las aves con sus hijos. El águila, que sube lo más alto posible a su hijo polluelo, y luego lo suelta. Y ahí viene el aguilucho, y el águila corre, o vuela, mejor dicho, porque no corre, y viene por su polluelo, y lo vuelve a subir, hasta que aprende a volar por sí mismo. Eso es interesante. Es lo que hacen los pájaros, los mamás pájaros con sus pajaritos. Va en busca de comida, le enseña dónde hay, después ellos van solos. Esto es importante. ¿Hasta dónde llegarán nuestros hijos? Entonces, no depende de una oración, es toda una vida. No depende de una lectura. Voy a leer rápido, ¿no? No es así. Es un estilo de vida. Ejemplos bíblicos. Hace rato le decía de Jeremías. ¿Qué significa Jeremías? ¿Alguien recordó o recuerda? ¿Alguien anotó por ahí qué significa Jeremías cuando estábamos con las preguntas? Jehová lanza, exactamente. Miren, nuestra hermana Carmen nos da una gran lección. Ella se anotó ahí. Jehová lanza.
¿Hasta dónde llegó Jeremías? Hasta donde Dios lo lanzó. 50 años de ministerio, hasta ahí lo lanzó Dios. ¿Hasta dónde quieres que Dios te lance? ¿Hasta dónde lanzará Dios a nuestros hijos? Lo hará a través de nosotros. A través de nosotros. Eso es muy importante. Dice un proverbio, instruye al niño o al hijo, ¿dónde? En su camino. En su camino, no dice en mi camino, ¿verdad? Sino en su camino, de acuerdo a su potencial, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos. Lo voy a educar ahí. Y cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará. No se apartará de él. Pero si se aparta, no fue un buen padre, ¿verdad? No fui un buen modelo. Dirige a tus hijos por el camino correcto, dice el mismo proverbio en otra versión. Cuando sean mayores no lo abandonarán. Enséñale al niño a elegir el camino correcto, dice otra versión. Enséñale al niño a elegir el camino correcto. Y cuando sea viejo no lo abandonará. Dale todos los recursos para que pueda él elegir siempre. Versículo 5, nos ponemos de pie, ya vamos a terminar. Versículo 5, o sea, este es el último punto. Dice, juntos, bienaventurado no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Puede sentarse. Bienaventurado el hombre que llenó, ¿qué? Su aljaba de ellos. Dice el salmista, no será avergonzado. ¿Cuándo? Cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así es que el valor de los hijos está en bendecir a los padres. Así es que no solamente está en el Creador, en los padres, sino que ellos se tornan en bendición para la familia. ¿De verdad? Los hijos son bendición en la familia. La palabra bendecir significa adoptar. Yo adopto algo. Algo mío, ese algo. Eso es bendecir. También significa injertar, bendecir. Es como cuando cortamos la rama de un árbol, la trabajamos bien, vemos la esencia del árbol y la juntamos con la rama de otro árbol, y ahí le hacemos todo el trabajo de curación y todo. Eso es injertar. Al rato esa rama es del mismo árbol, aunque fue injertada, tiene la vida del mismo árbol. Y estarán ahí hasta que dé frutos y todo. Los frutos serán totalmente distintos a los originales. Eso es maravilloso. Dios se injerta en nosotros, Dios nos injerta en Él, eso es bendecir. Dios se involucra en nuestros planes, con la intención de que nosotros nos involucremos en los planes de Él. Eso es bendecir. Y eso es lo que hacemos con los hijos, los bendecimos. Nos injertamos en sus planes y ellos en los nuestros. Somos bendecidos también por los hijos. Cuando la Biblia habla de hijo, habla de semilla. Cuando habla de semilla, habla de herencia, habla de herederos. Imagina, hacemos una semilla de naranja, hacer un árbol, muchísimas naranjas, muchísimas semillas. Así es la familia. Siempre habrá muchas bendiciones. No solamente es engendrar hijos, hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con ellos, hay que llenarlos siempre del conocimiento de Dios. Eso es muy, muy importante. Los padres siempre debemos de pronunciar palabras de bendición sobre nuestros hijos. Hay una hermana que le gritaba a su hijo, conde, y siempre la escuchábamos, que éramos sus vecinos. Conde, decía ella, conde. Y venía a su hijo. Yo dije, ¿por qué le dice conde si se llama Javier, aunque también le decían Lucas? Ella le gritaba, ¿y por qué? Y hasta que una vez le dije, hermana, iba a decir el nombre de la hermana, hermana, ¿por qué le dice a Javier conde? Me dice, ay, es que es un condenado. Así decía, es que es un condenado. Mire, la verdad es que cuidado con las palabras que salen de nuestra boca. Le digo, las palabras bendicen, pero también programan a las personas. Nos pueden confundir. Cuidado con las palabras. Es mejor pronunciar palabras de bendición para nuestros hijos. Siempre, de manera natural, nosotros somos bendecidos por ellos. Los hijos son bendición para los padres. El valor de ellos está en bendecir a los padres. ¿Cómo? Número 1, obedeciéndoles. Cuando los hijos obedecen a los padres es una maravilla.
da satisfacción, te quedas contento, ¿a poco no? Decía nuestra hermana Carmen hace rato, platicábamos, nos parecemos mucho a los niños son desobedientes, también nosotros somos desobedientes, entre otras cosas que platicó la hermana. Es verdad, somos desobedientes. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos sigue amando, nos sigue queriendo, sigue buscando nuestra transformación. La palabra obedecer es hacer. Obedecer es hacer. Obedecer es escuchar. Papá está hablando y me olvido de que estén todos ustedes. Yo escucho solo a mi papá, aunque todos estén hablando. Me escucharé, me concentraré en mi papá, que él me está hablando. Aunque haya miles de gente en mi entorno, trataré de que solo escucharé la voz de mi papá. Eso es obedecer. Concentrarme en la voz de quien me está hablando, en ese caso de mi papá, para que yo pueda hacer lo que él me está pidiendo. Pero si él está hablando y yo le digo, ajá, ahorita voy, sí, ahorita. Mire, ahorita no encuentra en el diccionario. Pero el asunto es que no obedecemos. Pero ahí está, dice un proverbio, el 12:15, el que obedece el consejo es sabio. Cuando los hijos obedecen el consejo, entran en ese contexto de sabiduría, son sabios, para que más tarde no les digamos nosotros, te lo dije. Te lo dije. Mi mamá usaba una frase allá y decía, cuando digan Malaya, Malaya ya va lejos. Y hasta aquí no he investigado, pero es igual, te lo dije. Cuando digan Malaya, Malaya ya va lejos. Sí, cuando reaccionen ya pasó. Así es que es mejor que escuchemos ahora. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Así es que si estamos todavía con los papás, escuchemos su voz. Dice Proverbios 13:14, la ley del sabio es manantial de vida. La ley del sabio es manantial de vida. Efesios 6:1 dice, hijos, dice Pablo, obedezcan al Señor, dice, o obedezcan en el Señor a vuestros padres. Obedezcan en el Señor a vuestros padres. Si nosotros obedecemos a los padres, es obedecer a Dios, dice Pablo. Es eso, obedecer a Dios. También respetándolos. Lucas 2:51 dice así, y descendió con ellos, hablando de Jesús, cuando estuvo en el templo con los expertos de la ley, y descendió con ellos, es decir, con José y María, sus papás, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto es impresionante. Y estaba sujeto a ellos. Luego los hijos no quieren sujetarse. El ejemplo de Jesús. Si decimos que somos discípulos de Jesús, que somos seguidores de Jesús, hagamos lo que Jesús hizo. Sujetémonos a nuestros padres. Si no lo hacemos ahora, un día lamentaremos el no haberlo hecho. Y a raíz de eso Jesús crecía, dice la Biblia, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Honrándolos, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa es la labor de los hijos hacia los padres, cuidarlos. Y la palabra honrar en la Biblia tenía que ver con cuidarlos. Cuando ellos ya no pueden trabajar para tener un ingreso para poder comer. Eso era honrar, cuidarlos, que no les falte nada a los papás. Eso era honrarlos en la Biblia. Va más allá de visitarles, estar con ellos. No, honrarles es al final. Cuando ellos ya no pueden trabajar, entonces voy yo como hijo, para ayudarles a los padres a que no les falte el alimento. Eso era honrar en la Biblia. No. ¿Sabes? El hombre que tiene hijos es afortunado. Es afortunado. Dice la Escritura, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Por eso en el contexto bíblico, tener un solo hijo no era muy común. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En mi pueblo una hermana tuvo 18 hijos. 18 hijos. Tengo una prima que tuvo 12. Y dije, pues no había televisión o qué. Pero bueno, miren, ahí están, 12 hijos. 12 hijos. En la Biblia hubo un hombre que tuvo 70 hijos, ¿se acuerdan? 70 hijos. Eso es impresionante. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Así es que disfruta a sus hijos en su casa. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor por nuestros hijos. Que Dios los bendiga siempre.